En la ciudad de Medellín, los días 28 y 29 de septiembre, se va a realizar el cuarto Congreso Agroindustrial de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia, la ANDI, en el que se van a reunir los principales actores, tanto públicos como privados, de la agroindustria del país, para reflexionar proactivamente sobre qué debería hacer Colombia para ser uno de los 10 países más relevantes en materia de agroindustria del mundo. Y para hablar precisamente de este cuarto congreso, hemos invitado al doctor Camilo Montes. Él es el director de la Cámara de Alimentos de la ANDI. Doctor Camilo, bienvenido al campo de Caracol Radio. Luis Enrique, para mí es un gusto estar contigo y con los oyentes que hoy madrugan a hablar de este formidable mundo del campo. Muchas gracias por la invitación. Bueno, doctor Camilo, ¿cuáles van a ser los ejes centrales de este cuarto congreso agroindustrial en Medellín? Mira, Luis Enrique, yo creo que todos desde que estamos muy chiquitos, y creo que los oyentes confirmarán este pedido, hemos escuchado que Colombia tiene un gran potencial para alimentar no solo a nuestro país, sino al mundo. Y básicamente la conversación que esperamos tener 28 y 29 de septiembre en Medellín va a girar en torno a eso. ¿Qué tenemos que hacer en Colombia para que efectivamente aprovechemos ese potencial y seamos uno de los 10 países más importantes en la producción agroindustrial del mundo? Ese va a ser el eje de la conversación. En ese orden de ideas, doctor, ¿qué le falta a Colombia para ser un país potencialmente rico en abastecimiento de alimentos, no solamente para atender al mercado interno, sino exportar? Es que mira, Luis Enrique, esa es una pregunta muy profunda. ¿Qué nos falta? Y arranquemos, si quiere, por lo que tenemos. Sin duda, Colombia tiene una serie de oportunidades, tiene un potencial gigantesco. Tenemos, según los datos de la UBRA, del Ministerio de Agricultura, cerca de casi 50 millones de hectáreas disponibles para la producción de alimentos. Esto sin destruir nuestra selva, sin destruir nuestros ecosistemas. Pero solamente utilizamos, y ojo a ese dato, cerca de 19%, es decir, casi 10 millones de hectáreas. O sea, tenemos tierra disponible en un planeta que está necesitando donde poder cultivar alimentos. También tenemos una ubicación estratégica, tenemos acceso a puertos, además un mercado interno relevante, cerca de 50 millones de personas, pero 2 océanos que nos conectan con los mercados más importantes del mundo. Tenemos una amplia biodiversidad que hoy nos permitiría, por ejemplo, ofrecer nuevas experiencias gastronómicas, alimentos con perfiles nutricionales altos, por ejemplo, en proteína y demás. Y tenemos también un tejido empresarial, una densidad empresarial robusta, cerca de 46.000 empresas, es decir, de los eslabones industriales, se dedican a la transformación de materias primas agrícolas y pecuarias en alimentos listos para consumo humano. Entonces tenemos ese potencial, pero también, como tú me lo decías en la pregunta, tenemos una serie de desafíos. Desde nuestra perspectiva en la ANDI, el gran reto que tenemos es, primero, dejar de ver al agro por un lado y a la industria por el otro. Es necesario que veamos a la agroindustria en un sentido amplio, es decir, toda la cadena productiva, todos los actores que estamos involucrados desde la producción, la transformación, la comercialización, la distribución, en absolutamente pues todo lo que implica el mundo agroindustrial, es decir, la producción agrícola, pecuaria, forestal y pesquera. Y es ahí donde esos desafíos entonces los queremos afinar en este Congreso de Agroindustria de la ANDI, para partir de allí proponer con los asistentes, con los conferencistas, una hoja de ruta a seguir, que desde nuestra perspectiva debe comenzar primero con una cosa, Luis Enrique, yo creo que los oyentes también van a entender muy bien, y es comprender muy bien la demanda. ¿Cuáles son esos alimentos? ¿Cuáles son esos productos agroindustriales? Porque no son solo alimentos, son también cosméticos, textiles y demás. ¿Cuáles son? Tenemos que comprender con mucho detalle la demanda, qué es lo que el mundo quiere y necesita para su abastecimiento, qué es lo que Colombia necesita, por ejemplo, para superar la seguridad alimentaria. Sí, doctor Camilo, en el cronograma que ustedes tienen del evento también hay unas conferencias sobre semillas, máquinas, fertilizantes e insecticidas relacionado con actividades manufactureras asociadas. Sí, señor, porque es que mire que dentro de esa propuesta de la estrategia de agroindustria para el país que de la ANDI queremos presentar, hemos propuesto
que para poder aprovechar esa oportunidad de la que estamos hablando ahora, debemos trabajar en varias dimensiones. Una de ellas, aumentar la disponibilidad de alimentos, ¿cierto? Sí, y en general de productos agroindustriales. Y para poder aumentar esa disponibilidad es necesario, por ejemplo, la adopción de nuevas tecnologías que mejoren la nutrición, la protección de los cultivos. El mundo ha hecho desarrollos formidables, Luis Enrique, para mejorar la productividad del campo, no solo con productos que son derivados químicos, sino inclusive de insumos propios de la naturaleza. Ahí queremos entrar un panel y una conferencia a esos asuntos relacionados, por ejemplo, con los insumos. Pero también, por ejemplo, queremos tener unos ciclos de innovación donde ya con experiencias muy directas de empresas instaladas en Colombia, tanto micro, pequeñas, medianas, emprendedores, también compañías, por supuesto, grandes y establecidas en el mercado. Queremos presentar a partir de experiencias concretas cómo estamos aprovechando ese potencial. En ese orden de ideas hay un punto que es relevante y que sin lugar a dudas está marcando el rumbo de la agricultura en Colombia, es las nuevas tecnologías. ¿Qué tan importantes son esas tecnologías para la modernización y para aumentar la producción y la rentabilidad de los campesinos colombianos? Ay, Luis Enrique, me va a tener que volver a invitar a este programa porque es que ese es un tema que venimos estudiando con mucho detalle de la Cámara de la Industria de Alimentos. En el marco de un trabajo que tenemos con la universidad, de una investigación que estamos haciendo con la Universidad de los Andes, estamos revisando en detalle cómo esas tecnologías denominadas convergentes o emergentes, también llamadas de la cuarta revolución industrial, están cambiando toda la cadena de valor de la industria de alimentos, desde la producción de las materias primas agrícolas, pecuarias, pesqueras, y esto se conoce como como agrotech. ¿Y de qué estamos hablando ahí? Por ejemplo, del uso de inteligencia artificial para la predicción de la nutrición requerida en los cultivos, o el uso de la biotecnología para la mejora de las características con las cuales las plantas, los animales crecen en su ciclo tanto vegetativo como animal. Pero también hemos estudiado y en el Congreso vamos a abordar varias experiencias de cómo, por ejemplo, los nuevos materiales nos permiten el desarrollo de empaques inteligentes, pero también como la robótica inclusive hoy está siendo aplicada en plantas de producción de todos los tamaños para optimizar procesos y así sucesivamente. Las nuevas tecnologías, las denominadas Industria 4.0, tecnología, queremos poner esa conversación sobre la mesa para entender muy bien qué es lo que nuestros campesinos, los sectores agrícolas, pecuarios, la pequeña y mediana industria, por supuesto, los emprendedores, también la gran industria, tienen que hacer para adoptar esas tecnologías. Con toda esta información, con esa carta de navegación que ustedes van a estructurar en este cuarto congreso, esa carta de navegación, ¿a quién se la van a presentar? Porque no puede quedar solamente en el papel. Sí, señor. Mire que tenemos confirmada la presencia de altos funcionarios del gobierno nacional, inclusive el Ministerio de Agricultura, en cabeza de la ministra Mojica, decidió hacerse aliado a este evento, pero tenemos, por ejemplo, la confirmación del ministro de Comercio, Industria y Turismo y su viceministro. Ya le contaba de la ministra de Agricultura, también sus viceministras, varios directores de entidades y delegados de estas entidades que hacen parte de este ecosistema público, pero también privado. Tenemos diversos empresarios de todos los tamaños, como les contaba, sí. Micro, pequeños, medianos, grandes, startups, emprendedores, empresas de mucha tradición, pero también de reciente creación. Tenemos inclusive delegados de la academia, porque como usted bien lo dice, queremos 2 días profundos de reflexión, pero que salgamos de ese evento con una hoja de ruta que nuestro presidente Bruce Van Master le quiere presentar al país sobre qué tenemos que hacer para efectivamente aprovechar ese potencial, superando los desafíos que tenemos como país. Y finalmente, en este orden de ideas hay una rueda de relacionamiento, ¿no?, entre compradores industriales y empresarios del sector agrocolombiano, ¿no? Sí, señor. El Congreso Agroindustrial de la ANDI, que vamos a hacer en Medellín el 28 y 29 de septiembre, va a tener a su vez unas actividades previas y en paralelo. Como usted bien anota, durante el mismo Congreso, el 28 y el 29, ya tenemos la confirmación de cerca de 20 compradores industriales que se quieren sentar con productores agrícolas, pecuarios, pero también con desarrolladores de tecnología, inclusive con entidades que ofrecen servicios.
para hacer esas ruedas de relacionamiento, de la compra industrial y quienes le quieren vender a la industria. Porque mire, Luis Enrique, que cuando la agroindustria compra sus materias primas, sus insumos, también está creando bienestar económico y social a lo largo de la cadena. Cuando un campesino, por ejemplo, produce papa y esa papa va a dar a una planta, por ejemplo, que hace snacks de papas, papitas fritas y demás, pues imagínense lo que representa para ese campesino la oportunidad de tener de forma cierta y real la compra de ese producto. Y vamos a hablar, por lo tanto, y vamos a hacer esos encadenamientos en productos como papa, cacao, frutas y hortalizas de todo tipo, azúcar, aceite, carne. O sea, tenemos un congreso cargado de muchas oportunidades para hacer ese relacionamiento. Pero si me permite, decía que también vamos a tener algunas actividades. El día previo al evento, el 27 de septiembre, ya tenemos también la invitación de cerca de 15 plantas y centros de interés, plantas de producción y centros de interés en la región, para que los asistentes puedan ir y visitar cómo operan las industrias, cómo operan los bancos de alimentos, qué ofrecen las universidades en términos de investigación y desarrollo. Vamos a tener una agenda bastante intensa durante el Congreso de la Industria de la ANDI. Pues doctor Camilo, muy amable por haber madrugado hoy aquí en el campo de Caracol Radio, y vamos a estar muy pendientes del desarrollo de este cuarto Congreso Agroindustrial en la ciudad de Medellín. Doctor, muchísimas gracias por haber madrugado hoy aquí en el campo de Caracol Radio. A todos los oyentes, mucho éxito en su jornada hoy temprano, que se levantan a trabajar por este campo. Un abrazo y muchas gracias por la oportunidad.